El sol naciente derramaba su luz dorada sobre las aguas tranquilas del lago de Garda, transformando cada onda en un espejo de fuego líquido que parecía reflejar no solo el cielo, sino la eternidad misma. Era el año 1475, y en las colinas que rodeaban Desenzano, un pequeño pueblo italiano de calles estrechas y casas humildes, el viento de marzo arrastraba el aroma de la tierra mojada y el canto tímido de las aves que anunciaban la primavera. Pero en una de esas casas, tan pobre que apenas merecía ese nombre, no había cantos ni celebraciones. Había solo silencio, ese silencio terrible que acompaña a la muerte cuando visita a los más débiles, a los más desposeídos, a aquellos cuya única riqueza era el amor que compartían bajo un techo que apenas los protegía del frío. En esa casa, una niña de apenas 10 años contemplaba el rostro inmóvil de su madre. Ángela Merici, huérfana de padre desde hacía poco, ahora enfrentaba la orfandad completa. Su corazón infantil, aún incapaz de comprender la magnitud del dolor que la vida le imponía, latía con una mezcla de miedo y algo más, una extraña certeza, un presentimiento que no podía nombrar pero que sentía arder en lo más profundo de su ser. ¿Cómo podría saber esta niña, vestida con harapos y con las manos ásperas por el trabajo, que estaba siendo forjada para algo que trascendería los siglos? ¿Cómo podría imaginar que su pobreza, su soledad, su sufrimiento, no eran castigo sino preparación, no eran el final sino el comienzo de una revolución silenciosa que transformaría la educación de las mujeres en el mundo católico? La muerte de su madre no fue solo una tragedia personal, fue el primer golpe del cincel divino sobre la piedra bruta que Dios había elegido para esculpir una santa. Ángela y su hermana quedaron al cuidado de un tío que vivía en Salo, otra pequeña población a orillas del mismo lago que había visto nacer sus primeras alegrías y sus primeros llantos. El tío era un hombre bondadoso pero marcado también por la pobreza, y las niñas crecieron conociendo el hambre, el trabajo duro, y esa humillación constante que sufren los que no tienen nada en un mundo que valora todo según el oro y la posición social. Sin embargo, en el alma de Ángela germinaba algo que ninguna miseria podía marchitar, una sed insaciable de Dios, un anhelo por lo eterno que la hacía levantarse antes del alba para rezar en la pequeña capilla del pueblo, mientras las demás niñas aún dormían. Cuando apenas tenía 13 años, algo extraordinario ocurrió. Una tarde, mientras caminaba por los campos cercanos a Salo, Ángela cayó de rodillas como fulminada por un rayo invisible. Su cuerpo temblaba, sus ojos miraban hacia el cielo pero no veían el azul natural de la tarde, veían algo más, algo que solo ella podía contemplar. Una escalera luminosa descendía desde los cielos, y por ella subían y bajaban ángeles en procesión gloriosa, cantando himnos que ningún oído humano había escuchado jamás. Y en medio de esa visión celestial, una voz sin palabras pero más clara que cualquier sermón le reveló su destino: fundaría una compañía de vírgenes consagradas que educarían a las niñas pobres, que las rescatarían de la ignorancia y el abandono. Cuando la visión terminó y Ángela volvió en sí, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza sino de asombro y de un gozo que dolía por su intensidad. ¿Quién creería a una adolescente pobre que afirmaba haber visto ángeles? ¿Quién tomaría en serio las palabras de una huérfana sin educación formal, sin conexiones, sin riqueza, que hablaba de fundar algo nuevo en una iglesia que valoraba la tradición sobre la innovación? Ángela guardó silencio. Guardó la visión en lo más profundo de su corazón, como María había guardado las palabras del ángel Gabriel siglos atrás. Sabía que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, que las semillas divinas germinan en la oscuridad antes de ver la luz, y que su misión requería no solo valentía sino paciencia, no solo fe sino preparación. Los años que siguieron fueron años de formación silenciosa. Ángela se unió a las terciarias franciscanas, mujeres laicas que vivían en el mundo pero consagradas a Dios, y aprendió de ellas la disciplina de la oración, el ayuno y la caridad práctica. Visitaba a los enfermos en sus casas miserables, donde la peste y el hambre hacían estragos con regularidad. Enseñaba el catecismo a las niñas del pueblo,
esas criaturas olvidadas que nadie consideraba dignas de educación porque eran mujeres y porque eran pobres. Y mientras hacía todo esto, mientras sus manos servían y sus labios rezaban, su alma se fortalecía como el acero en el fuego, preparándose para el día en que tendría que enfrentar no solo la pobreza y la enfermedad, sino algo mucho más peligroso, la resistencia de los poderosos, el rechazo de los sabios, la incomprensión de aquellos que creían conocer la voluntad de Dios mejor que Dios mismo. Pero en esos años de espera, Ángela nunca olvidó la escalera de luz ni los ángeles cantores. Cada vez que el desánimo tocaba a su puerta, cada vez que la tentación del conformismo le susurraba que era más fácil vivir como las demás mujeres piadosas de su tiempo, la memoria de esa visión volvía a encender el fuego en su pecho. Porque ella sabía, con una certeza que superaba todo razonamiento humano, que Dios no la había hecho huérfana para destruirla sino para vaciarla de todo apego terrenal. Sabía que su pobreza era su libertad, que su falta de educación formal sería compensada por la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar, y que su condición de mujer en un mundo de hombres no era un obstáculo sino precisamente la razón por la cual había sido elegida, porque solo una mujer podía comprender verdaderamente el abandono en que vivían las niñas de su tiempo, y solo una mujer con el corazón de Ángela tendría el valor de hacer algo al respecto. Así, en la humildad de Desenzano y Salo, entre el lago que reflejaba el cielo y las montañas que tocaban las nubes, una santa fue forjada en el yunque del sufrimiento. El mundo aún no lo sabía, pero una revolución había comenzado. Y como todas las revoluciones verdaderas, había comenzado en silencio, en el corazón de una niña que no tenía nada excepto a Dios, y que precisamente por eso lo tenía todo. El Renacimiento italiano era una época de paradojas, mientras los artistas pintaban vírgenes de belleza celestial y los filósofos hablaban de dignidad humana, las niñas pobres de las ciudades crecían abandonadas como hierba silvestre entre las piedras de calles sin nombre. Para ellas no había academias ni maestros, no había libros ni esperanza de aprender más que lo necesario para servir, callar y sobrevivir. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, había establecido un orden sagrado. Las mujeres que deseaban consagrarse a Dios debían hacerlo tras los muros inviolables de la clausura, separadas del mundo como las vírgenes prudentes que aguardaban al esposo con sus lámparas encendidas. Pero Dios, que rompe los esquemas humanos cuando le place, estaba a punto de revelar un camino nuevo, un camino que escandalizaría a los prudentes y daría esperanza a los desesperanzados. Ángela Merici tenía ya 40 años cuando la visión de su juventud comenzó a tomar forma concreta. Décadas de oración, de servicio silencioso, de contemplación profunda habían pulido su alma hasta convertirla en un espejo cristalino donde la voluntad divina podía reflejarse sin distorsión. Había viajado a Tierra Santa en peregrinación, aunque la ceguera temporal que sufrió durante el viaje no le permitió ver con los ojos de la carne los lugares donde Cristo había caminado. Pero sus ojos interiores, los ojos del alma, veían con claridad cada vez mayor lo que Dios quería de ella, no una orden religiosa más de las muchas que ya existían, no otro convento de clausura donde mujeres piadosas rezaran alejadas del mundo, sino algo radicalmente distinto, algo que haría temblar los fundamentos mismos de la vida religiosa femenina. La revelación llegó con la fuerza de un trueno en un día sereno. Mientras Ángela oraba ante el Santísimo Sacramento en la iglesia de Santa Afra en Brescia, sintió que el tiempo se detenía y que una presencia inmensa llenaba el espacio sagrado. No era la primera vez que experimentaba estos raptos místicos, estos momentos en que el velo entre el cielo y la tierra parecía desgarrarse. Pero esta vez era diferente, la voz interior que resonaba en lo más profundo de su ser no le pedía sacrificios personales ni penitencias mayores, sino que le revelaba un plan que desafiaba todo lo establecido. Las niñas pobres, esas criaturas olvidadas que vagaban por las calles sin educación ni protección, debían ser educadas en la fe y en las virtudes cristianas. Y quienes las educarían serían mujeres consagradas a Dios, sí, pero mujeres que vivirían en el mundo, entre el pueblo, sin clausura, sin muros que las separaran de aquellas a quienes estaban llamadas a servir.
¿Comprendéis la magnitud de esta revelación? En el siglo XVI, proponer que mujeres consagradas vivieran fuera de la clausura era casi una herejía, una locura que ninguna autoridad eclesiástica aprobaría jamás. Desde el Concilio de Letrán IV, la Iglesia había establecido con claridad meridiana que toda mujer que hiciera votos religiosos debía vivir enclaustrada, protegida del mundo y de sus peligros. Esta ley había nacido de la prudencia y del deseo de proteger la virtud femenina, pero con el tiempo se había convertido en una prisión dorada que impedía nuevas formas de apostolado. Ángela lo sabía, conocía perfectamente las leyes canónicas y las costumbres sagradas. Pero también sabía, con una certeza que trascendía toda lógica humana, que Dios no está atado a las leyes humanas cuando quiere revelar algo nuevo para la salvación de las almas. La lucha interior que siguió fue terrible. Ángela no era una rebelde por naturaleza, no buscaba la notoriedad ni el escándalo. Era una mujer profundamente humilde, formada en la obediencia franciscana, acostumbrada a someterse a la autoridad de la Iglesia con la docilidad de una hija amante. Pero ahora enfrentaba una contradicción que la desgarraba: ¿cómo podía obedecer simultáneamente a las leyes eclesiásticas y al llamado divino que ardía en su corazón? Las noches se volvieron campos de batalla donde su voluntad humana luchaba contra la voluntad de Dios, donde el miedo al rechazo y la condena se enfrentaban a la certeza de la misión recibida. Rezaba hasta que las lágrimas la vencían, ayunaba hasta que su cuerpo temblaba de debilidad, suplicaba a Dios que le mostrara otro camino, un camino más fácil, más aceptable para los hombres de su tiempo. Pero Dios no cedió, y Ángela tampoco. Poco a poco, a través de la oración y el discernimiento, comprendió que la verdadera obediencia no es la sumisión ciega a las costumbres humanas, sino la fidelidad radical a la voluntad divina incluso cuando ésta desafía lo establecido. Comenzó a compartir su visión con algunas mujeres de confianza, vírgenes consagradas como ella que vivían en el mundo y que sentían el mismo llamado a servir a las niñas abandonadas. Les hablaba con una autoridad que no venía de los libros sino de la experiencia mística, con una sabiduría que brillaba en sus palabras como oro refinado en el fuego. Y una por una, estas mujeres comenzaron a creer, a ver lo que Ángela veía, que era posible ser santa sin clausura, que era posible servir a Dios precisamente viviendo entre aquellos que más lo necesitaban. El proyecto comenzó a tomar forma en la mente de Ángela con una claridad arquitectónica. Sería una compañía de vírgenes, no una orden religiosa tradicional. Estas mujeres vivirían en sus propias casas o con sus familias, se vestirían modestamente pero sin hábito uniforme, se consagrarían a Dios mediante votos privados renovables cada año. Su misión principal sería la educación cristiana de las niñas pobres, enseñándoles no solo las oraciones sino también a leer, a escribir, a vivir virtuosamente en medio de un mundo corrupto. No cobrarían por sus servicios, dependerían de la providencia divina y del apoyo de benefactores piadosos. Serían como levadura en la masa, como sal que preserva de la corrupción, como luz que brilla en las tinieblas sin necesidad de candelabros dorados. ¿Era esto una revolución? Sí, pero una revolución silenciosa, una revolución del amor que no buscaba destruir sino renovar, que no atacaba las estructuras existentes sino que creaba algo nuevo junto a ellas. Ángela no cuestionaba la validez de la vida claustral, no negaba la belleza de los conventos donde otras mujeres servían a Dios en el silencio y la contemplación. Simplemente afirmaba que Dios, en su sabiduría infinita, estaba abriendo un camino nuevo para responder a una necesidad nueva, la educación de las niñas pobres que nunca entrarían a un convento, que necesitaban ser alcanzadas allí donde vivían, en las calles polvorientas y las casas miserables de las ciudades italianas. Y así, entre la oración y la acción, entre el miedo y la fe, entre la tradición y la innovación, Ángela Merici se preparaba para dar el paso que cambiaría la historia de la educación católica femenina. El llamado había sido recibido, la visión había sido purificada en el crisol del sufrimiento interior, y ahora solo faltaba el momento providencial en que Dios le diría: ha llegado la hora.
El 25 de noviembre del año 1525 quedará grabado para siempre en los anales de la historia eclesiástica como el día en que una mujer de 60 años, sin riqueza ni títulos nobiliarios, desafió siglos de tradición con un acto de obediencia radical a Dios. En la ciudad de Brescia, bajo el cielo gris de un otoño que presagiaba tormentas tanto meteorológicas como espirituales, Ángela Merici reunió a 28 jóvenes vírgenes en la pequeña iglesia de Santa Afra. No había pompa ni ceremonia elaborada, no había obispos con mitras doradas ni coros angelicales que cantaran motetes polifónicos. Había solo simplicidad, pobreza y una fe tan ardiente que podría haber derretido los muros más gruesos de cualquier fortaleza. Ese día nacía la Compañía de Santa Úrsula, y con ella comenzaba una revolución que transformaría para siempre la educación femenina católica. La elección del nombre no fue casual ni arbitraria. Santa Úrsula, aquella virgen mártir de la tradición medieval que según la leyenda había peregrinado a Roma acompañada por 11.000 vírgenes antes de ser martirizada por los hunos, representaba para Ángela el modelo perfecto de feminidad consagrada que no se escondía del mundo sino que lo atravesaba con valentía. La historia de Úrsula, aunque envuelta en las brumas de la leyenda, hablaba de mujeres que no esperaban pasivamente la salvación encerradas en torres, sino que salían al encuentro de su destino con determinación y coraje. Ángela veía en esta santa patrona el símbolo de lo que sus hijas espirituales estaban llamadas a ser, vírgenes consagradas que vivirían en medio del mundo como testigos vivientes del Evangelio, educadoras de las niñas abandonadas, madres espirituales de una generación que crecía sin guía ni protección. ¿Pero qué era exactamente esta compañía que nacía en Brescia? No era un convento, porque no había clausura ni muros que separaran a sus miembros del resto de la sociedad. No era una orden religiosa en el sentido tradicional, porque las jóvenes no hacían votos solemnes ante un obispo ni adoptaban un hábito uniforme que las distinguiera de las demás mujeres. No era una cofradía laical común, porque el nivel de consagración y dedicación que Ángela exigía superaba con mucho el de las asociaciones piadosas ordinarias. Era algo nuevo, algo que no cabía en las categorías establecidas. Algo que el Espíritu Santo estaba creando para responder a las necesidades específicas de aquel tiempo convulsionado por reformas religiosas y transformaciones sociales. Era una compañía de vírgenes consagradas que vivirían en sus propias casas, con sus familias o en pequeñas comunidades, que se vestirían modestamente según las costumbres locales, y que dedicarían sus vidas a la educación cristiana de las niñas pobres sin cobrar salario alguno. La regla que Ángela escribió para sus hijas espirituales era un documento revolucionario envuelto en un lenguaje de humildad franciscana. Establecía que cada miembro de la compañía haría votos privados de castidad, pobreza y obediencia, renovables cada año. Vivirían bajo la autoridad de una madre general y de consejeras elegidas por ellas mismas, creando así una estructura de gobierno que, aunque sometida a la autoridad eclesiástica masculina, permitía a las mujeres una autonomía sin precedentes en la gestión de su propia comunidad. No habría propiedad común ni riquezas acumuladas, cada mujer dependería de la providencia divina y del trabajo honesto para su sustento. Su misión principal sería visitar las casas de las familias pobres, enseñar catecismo a las niñas en las iglesias, y ser ejemplos vivientes de virtud cristiana en medio de una sociedad que parecía perder sus valores morales con cada generación que pasaba. ¿Comprendéis ahora por qué esta fundación escandalizó a tantos? Ángela estaba proponiendo que mujeres jóvenes y consagradas caminaran solas por las calles, entraran en casas ajenas, interactuaran con todo tipo de personas sin la protección de muros conventuales. Para los moralistas de la época, esto era prácticamente invitar al peligro y a la deshonra. ¿Cómo podrían estas mujeres preservar su pureza sin la separación física del mundo? ¿Cómo podrían evitar las tentaciones, las habladurías, los encuentros inapropiados que inevitablemente surgirían de esta vida activa en medio de la sociedad? Pero Ángela, con la sabiduría que solo la experiencia mística puede dar, sabía que la verdadera clausura no es la de los muros de piedra sino la del corazón consagrado a Dios. Sus hijas serían más puras que muchas monjas enclaustradas precisamente porque su virtud sería probada cada día en el crisol de la vida ordinaria,
Porque su castidad no dependería de rejas y cerrojos sino de la fuerza interior que solo el Espíritu Santo puede infundir. Las primeras Ursulinas, como comenzaron a ser llamadas las miembros de la compañía, enfrentaron miradas de sospecha y comentarios maliciosos. Las veían caminar por las calles de Brescia con sus vestidos sencillos y sus rostros serenos, y los murmuradores se preguntaban qué clase de mujeres eran estas que no tenían esposo ni convento, que no seguían el camino tradicional del matrimonio ni el de la clausura religiosa. Algunas familias nobles se escandalizaban cuando estas jóvenes tocaban a sus puertas para ofrecer educación gratuita a sus hijas. Algunos clérigos masculinos las veían con desconfianza, temiendo que esta novedad pudiera convertirse en una puerta abierta a desórdenes mayores, a imitaciones peligrosas que llevarían al caos en la vida religiosa femenina. Pero las Ursulinas continuaban su trabajo con humildad inquebrantable, respondiendo a cada crítica no con palabras defensivas sino con obras de caridad y ejemplos de virtud tan evidentes que hasta los más escépticos comenzaban a dudar de sus prejuicios. Ángela, que ya había superado la edad en que la mayoría de las mujeres de su época morían, se convirtió en la madre espiritual no solo de sus primeras 28 hijas sino de todas las que se unirían después. Las visitaba en sus casas, las consolaba en sus dudas, las fortalecía en las tentaciones, las instruía en la oración contemplativa y en las técnicas pedagógicas para enseñar el catecismo. Escribía cartas llenas de ternura maternal y de firmeza profética, recordándoles que habían sido llamadas a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, que su vocación era tan alta como la de cualquier monja claustral pero que su campo de apostolado era infinitamente más amplio. Les enseñaba que la verdadera obediencia no consiste en seguir ciegamente órdenes humanas sino en discernir en cada situación concreta lo que Dios quiere, que la verdadera pobreza no está en carecer de cosas sino en estar desprendidas del corazón de todo lo creado, que la verdadera castidad es amor total a Cristo que se desborda en amor generoso hacia todos los necesitados. Y las niñas pobres de Brescia comenzaron a cambiar. Aquellas que antes vagaban ignorantes por las calles ahora conocían las oraciones fundamentales, los mandamientos, las verdades de la fe católica. Aprendían a leer las palabras del Evangelio con sus propios ojos, a escribir sus nombres con manos que antes solo conocían el trabajo duro, a comportarse con dignidad en una sociedad que las había considerado desechables. Las Ursulinas no solo les enseñaban doctrina sino que las amaban, las abrazaban, las trataban como hijas de Dios con un destino eterno tan glorioso como el de cualquier princesa. Y este amor transformador comenzó a extenderse como el fuego en hierba seca, atrayendo más vocaciones a la compañía, inspirando a otras ciudades a pedir que las Ursulinas establecieran su obra educativa también allí. Así nació una revolución que no necesitó armas ni manifiestos, que no derribó gobiernos ni proclamó nuevas ideologías, pero que transformó el alma de la cristiandad al rescatar a las más olvidadas y convertirlas en herederas del reino de los cielos. Toda obra verdaderamente divina encuentra su Getsemaní, ese momento de prueba donde las tinieblas parecen más densas que la luz, donde los enemigos se multiplican y los aliados escasean, donde la fe misma se ve tentada a dudar si acaso no será todo una ilusión, un sueño peligroso que debe abandonarse antes de que el desastre sea completo. Para Ángela Merici y su naciente compañía de Santa Úrsula, ese momento llegó no como un solo golpe devastador sino como una serie de asaltos continuos que probaban su temple con la insistencia del hierro que golpea el yunque. Las resistencias comenzaron sutilmente, con murmuraciones en los atrios de las iglesias y comentarios mordaces en las plazas públicas, pero pronto se convirtieron en oposición abierta que amenazaba con ahogar la obra antes de que pudiera echar raíces profundas. ¿Cómo podría sobrevivir una innovación tan radical en una época donde la novedad era sinónimo de peligro y la tradición el único refugio seguro contra el caos que la Reforma protestante estaba desatando en el norte de Europa? Los primeros adversarios fueron, paradójicamente, aquellos que deberían haber sido los mayores aliados, ciertos miembros del clero que veían en la compañía de Santa Úrsula una amenaza al orden establecido. Argumentaban con lógica aparentemente impecable que permitir a mujeres consagradas vivir sin clausura era abrir la puerta a escándalos inevitables,
Que la experiencia de siglos había demostrado la necesidad de proteger la virginidad femenina tras muros inviolables, que las constituciones eclesiásticas no podían ignorarse en nombre de visiones privadas por muy piadosas que parecieran. Algunos iban más lejos en sus acusaciones veladas, insinuando que esta novedad podría ser una manifestación más del espíritu de rebelión que animaba a los herejes protestantes, que rechazar las formas tradicionales de vida religiosa era cuestionar la autoridad misma de la Iglesia. Estas palabras, pronunciadas desde púlpitos respetables y escritas en cartas que circulaban entre las diócesis del norte de Italia, caían como gotas de veneno en el vino puro de la vocación ursulina. Las familias nobles de Brescia añadieron su propia forma de resistencia. Para ellas, que una joven de buena familia se uniera a las ursulinas era un desperdicio inexplicable de oportunidades sociales. ¿Por qué elegir esta vida ambigua, sin el prestigio de un convento aristocrático ni las ventajas de un matrimonio ventajoso? Presionaban a sus hijas, las amenazaban con desheredarlas, las acusaban de traer vergüenza sobre el apellido familiar. Algunas jóvenes ursulinas fueron literalmente arrancadas de la compañía por padres furiosos que las encerraron en sus casas hasta quebrantar su voluntad. Otras resistieron heroicamente, enfrentando el ostracismo familiar con lágrimas silenciosas pero con determinación inquebrantable. El precio de la vocación era alto, demasiado alto para corazones tibios o voluntades débiles, y muchas que habían comenzado con entusiasmo terminaron abandonando ante la presión social insoportable. Pero quizás la prueba más cruel no vino de fuera sino de dentro, de las dudas que asaltaban a la misma Ángela en las noches más oscuras. Cuando veía sufrir a sus hijas espirituales bajo el peso de la incomprensión, cuando recibía noticias de que otra ciudad había rechazado la presencia de las ursulinas por considerarlas peligrosas, cuando los recursos escaseaban hasta el punto de no tener pan para el día siguiente, la tentación susurraba preguntas corrosivas en su mente cansada. ¿Había interpretado correctamente la visión de su juventud? ¿No sería más prudente transformar la compañía en una orden tradicional con clausura, ganando así la aprobación de todos? ¿No estaba siendo obstinada al aferrarse a una forma de vida que causaba tanto escándalo y sufrimiento? Estas dudas la atormentaban especialmente cuando su cuerpo envejecido, consumido por años de ayuno y penitencia, apenas podía sostenerse en pie durante las largas horas de oración nocturna. La soledad del liderazgo espiritual pesaba sobre sus hombros como una cruz de plomo que amenazaba con aplastarla contra el suelo. En esos momentos de crisis, Ángela volvía siempre a la fuente de su fortaleza, la oración ante el Santísimo Sacramento. Pasaba horas postrada ante el tabernáculo, luchando con Dios como Jacob había luchado con el ángel, suplicando confirmación o corrección, dispuesta a aceptar cualquier respuesta con tal de conocer con certeza la voluntad divina. Y en esas horas de agonía espiritual, cuando su humanidad gritaba por alivio y conformidad, la misma presencia que la había llamado en su juventud volvía a manifestarse, no siempre con palabras audibles pero sí con una paz inexplicable que disolvía toda duda, con una luz interior que iluminaba el camino a seguir. Dios le recordaba que las obras verdaderamente suyas siempre encuentran oposición, que el trigo debe ser separado de la cizaña mediante el viento de la prueba, que solo lo que resiste el fuego purificador merece perdurar eternamente. Y entonces, fortalecida por la gracia, Ángela se levantaba de sus rodillas y volvía a la batalla. Escribía cartas a sus hijas espirituales dispersas por las ciudades del norte de Italia, infundiéndoles valor con palabras que parecían dictadas por el mismo Espíritu Santo. Les recordaba que habían sido llamadas no a una vida fácil sino a una vida heroica, que el sufrimiento por el reino de Dios no era señal de fracaso sino de autenticidad, que las persecuciones que enfrentaban eran el sello de aprobación divina sobre su vocación. Con paciencia infinita visitaba a las autoridades eclesiásticas, explicando una y otra vez la naturaleza de su obra, respondiendo a cada objeción con humildad pero también con firmeza profética. No buscaba rebelarse contra la Iglesia sino servir a la Iglesia de una manera nueva, no pretendía abolir las antiguas formas de vida religiosa sino añadir una nueva que respondiera a necesidades pastorales específicas. Poco a poco, los frutos comenzaron a silenciar a los críticos más honestos.
Las niñas educadas por las Ursulinas mostraban una transformación tan evidente que hasta los escépticos debían reconocer que algo bueno estaba sucediendo. Familias enteras volvían a la práctica de la fe gracias a la influencia de estas educadoras incansables. Los casos de prostitución juvenil disminuían en los barrios donde las Ursulinas trabajaban, porque las niñas ahora tenían dignidad, conocimiento y esperanza. Los mismos obispos que inicialmente habían mirado con sospecha comenzaban a solicitar la presencia de la compañía en sus diócesis. El árbol se conoce por sus frutos, enseñaba el Evangelio, y los frutos de la obra de Ángela eran tan dulces y abundantes que sólo la ceguera deliberada podía negarlos. Incluso las pruebas materiales encontraban soluciones providenciales. Cuando parecía que el hambre forzaría a las Ursulinas a abandonar su misión, aparecían benefactores inesperados que donaban alimentos o pequeñas sumas de dinero. Cuando una enfermedad amenazaba con diezmar la compañía, Ángela oraba y las enfermas sanaban con rapidez misteriosa. Cuando las puertas se cerraban en una ciudad, se abrían ventanas en otra. La providencia divina mostraba su rostro en mil detalles concretos que confirmaban día tras día que esta obra no era de origen humano sino celestial, que ninguna fuerza terrena podría detenerla porque estaba sostenida por manos más fuertes que las de cualquier emperador o pontífice. Y así, entre lágrimas y triunfos, entre derrotas aparentes y victorias reales, la compañía de Santa Úrsula sobrevivió a su periodo más peligroso. Las dudas se convirtieron en certezas, las resistencias en confirmaciones y el sufrimiento en santidad refinada. Ángela había aprendido la lección que todos los fundadores deben aprender, que Dios permite las pruebas no para destruir sino para fortalecer, que la oposición humana es a menudo el instrumento divino para purificar las intenciones y perfeccionar las obras. Lo que había comenzado como un sueño frágil se estaba convirtiendo en una realidad sólida, capaz de resistir los embates del tiempo y del infierno mismo. El 27 de enero del año 1540, mientras el alba tímida comenzaba a iluminar las calles de Brescia con su luz fría de invierno, el alma de Ángela Merici abandonaba su cuerpo gastado para encontrarse finalmente con aquel a quien había amado con pasión incontenible durante 70 años de vida terrena. No hubo agonía dramática ni palabras proféticas que resonaran como truenos en los oídos de quienes la rodeaban. Hubo solo paz, esa paz profunda que solo conocen quienes han luchado la buena batalla y pueden decir con Pablo que han conservado la fe hasta el final. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de sufrimiento y santidad, se iluminó con una sonrisa que parecía ver más allá del velo que separa el tiempo de la eternidad. Las Ursulinas que velaban junto a su lecho lloraban con ese llanto paradójico que mezcla el dolor de la pérdida con la alegría de saber que su madre espiritual entraba en el descanso prometido a los siervos fieles. Pero si alguien pensó que la muerte de la fundadora significaría el fin de su obra revolucionaria, pronto comprendería cuán equivocado estaba. La semilla que Ángela había plantado con lágrimas y regado con sangre de su propio corazón ya había echado raíces tan profundas que ninguna tormenta podría arrancarla. Las Ursulinas no solo continuaron su misión educativa sino que la expandieron con un vigor que asombraba a propios y extraños. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de 28 mujeres en Brescia se multiplicó en pocas décadas hasta abarcar ciudades enteras del norte de Italia. Francia abrió sus puertas a las hijas espirituales de Ángela, y luego Alemania, España, Polonia, y finalmente los territorios misioneros del Nuevo Mundo donde el Evangelio apenas comenzaba a ser predicado. Cada nueva fundación era un testimonio viviente de que Dios había confirmado con su sello de aprobación la visión que un día había dado a una niña huérfana junto al lago de Garda. La historia, sin embargo, no fue un camino recto sin obstáculos. Las presiones de las autoridades eclesiásticas para que las Ursulinas adoptaran la clausura continuaron durante décadas después de la muerte de Ángela. En el año 1566, el Papa Pío V, con la mejor intención de proteger a las religiosas y ordenar la vida consagrada femenina según las normas del Concilio de Trento, decretó que todas las comunidades de mujeres debían profesar votos solemnes y vivir en clausura estricta.
Este decreto amenazaba con destruir precisamente lo que hacía única a la Compañía de Santa Úrsula, su capacidad de vivir y trabajar en medio del pueblo. Pero Dios, que había defendido la obra de Ángela durante su vida, continuó defendiéndola después de su muerte. Las ursulinas francesas lograron mantener cierta flexibilidad adaptándose a las nuevas normas sin perder completamente su carisma original. En algunos lugares adoptaron la clausura pero conservaron su dedicación a la educación, transformando sus casas en escuelas donde las niñas podían venir a aprender sin que las religiosas tuvieran que abandonar los muros del convento. Y fue precisamente en esta adaptación creativa donde se manifestó el genio profético de Ángela. Aunque las circunstancias cambiaron y las formas externas se modificaron, el espíritu que ella había infundido en su compañía permaneció intacto, la dedicación total a la educación cristiana de las niñas, especialmente las más pobres y abandonadas, y la convicción de que las mujeres consagradas podían y debían ser agentes activos de transformación social y espiritual. Las escuelas ursulinas se multiplicaron por Europa y América, convirtiéndose en faros de excelencia educativa donde generaciones de niñas aprendieron no solo a leer y escribir sino a pensar críticamente, a vivir virtuosamente, a servir generosamente. Santas, mártires, educadoras, misioneras, reformadoras sociales, todas brotaron del árbol plantado por aquella mujer que se había atrevido a soñar imposibles en el nombre de Dios. Los siglos pasaron y el nombre de Ángela Merici resonaba cada vez con más fuerza en los anales de la santidad católica. Su proceso de beatificación comenzó cuando la Iglesia finalmente reconoció que esta mujer que había desafiado las convenciones de su tiempo lo había hecho no por rebeldía orgullosa sino por obediencia radical al Espíritu Santo. El 30 de abril del año 1768, el Papa Clemente XIII la declaró beata, confirmando lo que los pobres de Brescia habían sabido desde hacía más de 2 siglos, que Ángela era una santa auténtica cuya intercesión ante el trono de Dios obraba milagros. Y el 24 de mayo del año 1807, el Papa Pío VII la canonizó solemnemente, inscribiendo su nombre en el catálogo oficial de los santos de la Iglesia Universal. La niña huérfana, la mujer sin educación formal, la fundadora incomprendida, recibía ahora la corona de gloria que solo Dios puede otorgar. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros que vivimos en el siglo XXI, tantos siglos después de aquellos eventos que parecen pertenecer a un mundo completamente diferente del nuestro? La respuesta es más relevante de lo que podríamos imaginar. En una época donde la educación de las niñas sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo, donde la pobreza continúa privando a millones de menores del conocimiento que necesitan para desarrollar sus talentos dados por Dios, donde las mujeres aún luchan por ser reconocidas como agentes válidos de transformación social y eclesial, el ejemplo de Ángela Merici brilla con una actualidad asombrosa. Ella nos enseña que la verdadera obediencia a Dios puede requerir desafiar tradiciones humanas cuando éstas se han vuelto obstáculos para el bien mayor. Nos recuerda que la santidad no consiste en conformarse pasivamente a lo establecido sino en tener el valor de escuchar la voz del Espíritu Santo y seguirla aunque todo el mundo nos llame locos. Hoy, las Ursulinas continúan su misión en los 5 continentes, educando a millones de niñas y jóvenes en miles de escuelas que llevan el nombre de su fundadora. Algunas viven en clausura contemplativa, otras en comunidades apostólicas activas, pero todas comparten el mismo espíritu, el amor apasionado a Cristo y el deseo ardiente de comunicar ese amor a través de la educación. Cada aula donde una maestra ursulina enseña es un eco vivo de aquella visión que Ángela tuvo hace más de 500 años. Cada niña que aprende a leer las Escrituras gracias a estas educadoras es un fruto maduro del árbol plantado por aquella mujer que se atrevió a romper los muros del convento para salvar a las pequeñas. Y nosotros, que escuchamos esta historia en el siglo XXI, ¿qué haremos con el legado de Santa Ángela Merici? ¿Nos contentaremos con admirar su valentía desde la distancia segura de la historia, o permitiremos que su ejemplo nos desafíe a nuestra propia santidad radical? Dios sigue llamando a hombres y mujeres para romper moldes, para crear nuevas formas de servicio que respondan a las necesidades de nuestro tiempo. La revolución de Ángela no ha terminado, apenas ha comenzado.
Porque mientras haya niñas abandonadas que necesiten educación, mientras haya almas sedientas de Dios que busquen guía, mientras haya muros que necesiten ser derribados para que el amor de Cristo pueda fluir libremente, la obra de esta santa revolucionaria continuará llamándonos a ser parte de ella. Que su intercesión desde el cielo nos obtenga la gracia de responder con el mismo valor, la misma fe, el mismo amor apasionado con que ella respondió cuando escuchó el llamado divino que transformó su vida y cambió el mundo para siempre.